Bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste, pude ver belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida en ti. Vengo a adorarte, vengo a mostrarme, vengo a decir que eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste, humilde diste,
Bendiciones. Vamos a comenzar con el culto. Comencemos con una oración. Padre amado, muchas gracias. A ti te damos toda la gloria y el honor. Que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros para que podamos realmente ser beneficiados a través del poder de tu palabra. Que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, para que podamos ser avivados, que nuestros ojos sean abiertos y poder ver tus maravillas, Señor, y poder glorificarte. En el nombre de Jesús, amén. Les invito a cantar la alabanza, Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Jesús, quiero verte, conmigo tenerte, decirte que te amo. Hoy quiero escucharte. Abre mis ojos para contemplarte. Abre mis ojos, Jesús, quiero verte, conmigo tenerte, decirte que te amo. Abre mi oído, hoy quiero escucharte. Abre mis ojos para contemplarte. En este momento le pedimos a la diaconisa Isumsu que nos dirija una oración. Dios Padre Celestial, alabado sea tu precioso nombre. Venimos ante tu presencia para agradecerte y para adorarte como Creador y nuestro Padre. Te exaltamos en este día santo, Dios del universo, todopoderoso, para quien nada es imposible. Te agradecemos por haber enviado a tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, para rescatarnos, pagando el precio de nuestros pecados y darnos así vida eterna. Clamamos tu precioso regalo, el Espíritu Santo, en nosotros, para que nos guíe, consuele y nos llene de amor, paz, sabiduría y entendimiento,
para nutrirnos de tu poderosa palabra que da vida. Padre, ayúdanos a amarte como nuestro Señor y Salvador con todo nuestro corazón, con todo nuestro alma y con toda nuestra mente, así como lo ordenaste en tu palabra. Padre Todopoderoso, nos entregamos ante ti porque solo tú puedes protegernos en estos momentos difíciles de muchas angustias y preocupaciones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Salmo 119, versículos 17 al 24. Salmo 119, versículos 17 al 24. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Cuando la sociedad se caracteriza por una decadencia moral, eso es indicio de, primero, una decadencia espiritual. Así ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre la decadencia espiritual está íntimamente relacionada con la decadencia moral. Y la decadencia espiritual se debe a el descuido de la palabra de Dios. Sin embargo, en la inmensa gracia de Dios, cada tanto Dios ha derramado lo que se llama el avivamiento. Y en el avivamiento lo que ocurre es un redescubrimiento de la palabra de Dios. No es simplemente un descubrimiento físico de la palabra de Dios, sino que se redescubre el verdadero significado de la palabra de Dios. Dios derrama una gracia especial sobre individuos y sobre la sociedad para que puedan tener una experiencia de la gracia de Dios en el que el alma de la persona es vivificada o avivada y los ojos espirituales son abiertos. En el Salmo de hoy vemos que esta es la petición del salmista. En el verso 17 dice: haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Otras versiones dice: favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra, o trata con bondad a este siervo tuyo, así viviré y obedeceré tu palabra. O otra manera de decir lo mismo es: concede tu gracia a tu siervo, entonces viviré para guardar tu palabra. Hacer bien significa conferir un beneficio, conferir la gracia. Entonces, lo primero que vamos a aprender es que la gracia de Dios
en su palabra nos da vida para que podamos obedecerle. Es solo por la gracia de Dios que podemos guardar su palabra. Así como la vida física es un regalo de Dios, mucho más lo es la vida espiritual. En el mundo, la gente suele desear que su vida se alargue, pero ¿cuál es el propósito de una vida alargada? Para seguir sus propios proyectos de vida, para seguir disfrutando de los deleites temporales y pasajeros del mundo. Sin embargo, el deseo de los que son avivados por la gracia de Dios es seguir glorificando a Dios. Dice que guarde tu palabra. Es la petición de los creyentes que han sido avivados por el poder del Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Los creyentes expresan de esa manera su amor a Dios. ¿Cuál es la motivación de que nuestra vida se alargue en este mundo? Si es para seguir disfrutando del pecado. La vida larga, en vez de beneficiar, va a ser de perjuicio para la propia persona y para los demás. En cambio, si Dios nos permite vivir, debemos usar la vida para propósito noble de agradar a Dios. Y el que agrada a Dios siempre va a ser de bendición para el prójimo también. Haz bien a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Sin la gracia de Dios nadie puede estar vivo espiritualmente para obedecer la palabra de Dios. No solo eso, sino que sin la gracia de Dios, un pecador no siente ningún motivo razonable para dedicar su vida en glorificar a Dios. Como ya lo dijimos otras veces y siempre debemos repetir y enfatizar esta verdad, nuestro libre albedrío tras la caída no tiene la capacidad de obedecer a Dios. Solamente podemos obedecerle por su gracia especial. El libre albedrío del hombre caído siempre elige lo que desea su propio corazón pecaminoso y nunca elige obedecer a Dios. Necesita ser primero salvado de esta muerte espiritual para poder vivir agradando a Dios. La condición natural del hombre antes del nuevo nacimiento, antes de la vida espiritual, se llama muerte. La muerte espiritual. Está muerto en relación a las cosas de Dios y no es capaz de ver la belleza de la palabra de Dios. Y es lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dirigiéndose el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dirigiéndose a los creyentes de la región de Éfeso, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, es decir, cuando no eran creyentes, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese príncipe de la potestad del aire se refiere al diablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que, hermanos, a menos que la gracia de Dios obre en nosotros para darnos vida espiritual, estamos muertos para las cosas de Dios, y lo único que haremos es simplemente seguir pecando. Por lo tanto, nuestra oración debiera ser que el Señor avive nuestra alma, para que tengamos la vida espiritual, a fin de que podamos creer en Él y vivir obedeciéndole en su palabra. Pero otra gracia especial de Dios en el avivamiento, juntamente con el darnos vida espiritual, es otorgarnos también ojos espirituales.
Y es lo que vemos en el versículo 18. Abre mis ojos. Cuando la gracia de Dios nos abre los ojos en varios sentidos para ver muchas cosas. Y en primer lugar vamos a poner atención en el hecho de que nuestros ojos se abren para poder apreciar lo maravilloso que es la palabra de Dios. Es lo que vemos en el versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y además, como dice el versículo 24, y cuando se nos abren los ojos espiritualmente en relación a la palabra de Dios, no solamente vamos a notar cuán maravilloso es la palabra, sino que nos resulta delicioso y también nos resulta nuestro consejero, nuestra guía. Una vez que Dios abre nuestros ojos, vemos cuán maravillosa es su palabra. Antes de eso, no vamos a poder apreciar la belleza de la palabra de Dios. Su palabra es milagrosa, asombrosa, nos maravilla cada vez más a medida que la entendemos. Cuando Dios abre nuestros ojos, vemos todas las verdades maravillosas en su palabra con respecto a Dios mismo, con respecto a los atributos de Dios, con respecto a su sabiduría, con respecto a los orígenes del mundo, la humanidad, el origen del pecado. Es lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a nuestra condición y necesidad espiritual. Nos abre los ojos la palabra de Dios para ver el plan salvador que se revela en la Escritura, el amor de Dios en Cristo para salvarnos y también con respecto a nuestro destino eterno. Necesitamos que se nos abran los ojos para ver las maravillas de su palabra. Sin la gracia especial de Dios, el hombre considera la Biblia como un simple libro más hecho por el hombre nada más y hace caso omiso de todas las pruebas y evidencias que muestran lo sobrenatural de la palabra de Dios. Aunque Dios usó a hombres para que escribieran la Biblia, es la palabra infalible de Dios mismo, inspirado por el Espíritu Santo. Tenemos en la Biblia misma intrínsecamente las pruebas, las evidencias contundentes de cuán sobrenatural y de origen divino es la Biblia. Lo vemos en la Confesión de Fe de Westminster bajo estas declaraciones: el carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el propósito de todo su conjunto, que es dar toda gloria a Dios, la plena revelación que hacen del único camino de la salvación del ser humano, las muchas otras incomparables excelencias y su total perfección. Si uno analiza realmente el contenido de la Sagrada Escritura, ve todas estas evidencias que comprueban su origen divino. Sin embargo, el hombre cierra su corazón a estas evidencias y no es capaz de verlo, porque necesita de la obra del Espíritu Santo que le abra sus ojos. Por lo tanto, la misma Confesión de Fe de Westminster continúa diciendo: nuestra completa persuasión y seguridad de su infalible verdad y de su autoridad divina proviene del Espíritu Santo, que obra en nuestro interior, dando testimonio en nuestros corazones mediante la palabra y con la palabra. Así que nuestra oración debiera ser que el Señor abra nuestros ojos para ver la maravilla de su Sagrada Escritura,
Pero además, cuando el Espíritu Santo obra en nosotros en avivamiento, abriendo nuestros ojos, nos abre nuestros ojos con respecto a nuestra identidad. El versículo 17, el salmista se declara siervo de Dios. Cuando la gracia de Dios nos abre los ojos, nos hace saber cuál es nuestra identidad. Obviamente, primero nos descubre lo pecadores y perdidos que somos. Y al abrazar a Cristo por fe, nos hace saber que en Cristo somos siervos de Dios. Antes de la salvación vivíamos como si fuésemos nosotros los amos de nuestra vida, aunque éramos esclavos del pecado y del diablo. Éramos esclavos del orgullo y de la corriente del mundo pecaminoso. Pensábamos que todos debían estar a nuestro servicio, incluso Dios. Pero cuando realmente nuestros ojos son abiertos y somos salvados, entendemos quién es el verdadero soberano del universo y de nuestra vida. Y no solo sabemos que somos siervos de Dios, sino que deseamos servir a Dios con todo el corazón y nos declaramos como siervos de Dios. Este es nuestro mayor deseo. Sabemos que nuestra bendición consiste en servir a Dios y es un privilegio y honor cuando el Señor abre nuestros ojos espirituales. Así que conocemos la maravilla de su palabra y conocemos también sobre nuestra identidad. Y si conocemos todo esto, también se nos abren nuestros ojos con respecto a cuál es nuestra morada definitiva. Versículo 19 dice: forastero soy yo en la tierra. La gracia de Dios nos abre los ojos para saber que somos forasteros en este mundo. Para los creyentes en Cristo, nuestra morada definitiva no es este mundo, sino el reino de Dios. Nos damos cuenta que estamos de paso en este mundo terrenal. Por lo tanto, Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos, es decir, los creyentes, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entre los creyentes del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento compartimos un mismo destino al creer en Cristo Jesús, que es nuestro reino celestial, y por lo tanto sabemos que nuestra morada en esta vida terrenal es temporal. Somos peregrinos, estamos de paso. No debemos estar obsesionados y apegados a los encantos pasajeros del mundo. Con respecto a los placeres pecaminosos, debemos despojarnos radicalmente, poniendo nuestra mirada en Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, como lo declara Hebreos 12, 1 y 2. A nuestro alrededor y en la historia vemos a muchos que, aunque profesaron su fe en Dios, perecieron porque estaban apegados más al mundo. La esposa de Lot es un claro ejemplo. Está registrada su tragedia, su desgracia en la Biblia para servirnos de advertencia. La destrucción de Sodoma estaba anunciada, pero la esposa de Lot estaba tan apegada a ese lugar que miró atrás y pereció junto a la ciudad. Su mirada no fue simplemente una mirada de curiosidad ni de inocencia, sino una mirada de añoranza profunda por algo que ella amaba en este mundo más que su propia alma. Cuando reconocemos que somos peregrinos en este mundo, a la vez que tengamos una actitud de desprendimiento prudente con respecto a cosas terrenales, debemos asumir nuestra responsabilidad como siervo de Dios, siendo luz y sal, siendo influencias que reflejemos el carácter de Cristo.
Para eso debemos estar apegados a la palabra de Dios, siendo guiados como por un mapa, como nuestra guía. Si no, vamos a perder el rumbo, distrayéndonos fácilmente. Por lo tanto, el salmista está clamando que siendo él, al igual que todos los creyentes verdaderos, peregrinos, forasteros en esta tierra, que no le oculte la palabra. Muchas veces nosotros, al leer la palabra, necesitamos orar intensamente al Señor para que el Señor abra nuestros ojos, para que podamos descubrir la verdad que el Señor nos quiere comunicar. Y el verso 24 también dice: tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Siendo peregrinos en el mundo, no tenemos otro consejero mejor que Dios mismo, quien nos aconseja mediante su palabra. Así que en el avivamiento, cuando el Señor nos da vida espiritual y a su vez abre nuestros ojos, vemos claramente la maravilla de la palabra de Dios. Vemos también cuál es nuestra identidad y por lo tanto nuestro destino eterno, pero no solo eso, sino que se abren nuestros ojos con respecto a la condición de los impíos en este mundo. Y es lo que vemos en los versículos 21 al 23. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Cuando Dios nos da vida espiritual, vemos esto también. ¿Cuál es la situación y la condición de los impíos? Y a su vez nos consuela, haciéndonos saber de dónde, de qué situación, de qué condición Dios nos rescató, porque nosotros antes estábamos en ese lugar. Los versículos 21 y 23 dice claramente que estos impíos que se desvían de la palabra son soberbios, son llamados malditos. Son aquellos que desobedecen los mandamientos de Dios en rebeldía. Son aquellos que además menosprecian, oprimen y calumnian al pueblo de Dios, a los creyentes. Los que viven siendo indiferentes a la palabra de Dios son soberbios contra Dios. No toman conciencia de su propia situación y son orgullosos porque ignoran lo que la ley de Dios declara respecto del hombre caído. El orgullo, la vanidad o soberbia es la característica principal del diablo. Fue lo que hizo que un ángel se convirtiera en diablo en sí mismo. El orgullo ya es un mal que a su vez conduce a mayor corrupción y lleva a la destrucción. Si esto pasó con un ángel, es mucho más cierto con el ser humano. Proverbio 16:18 advierte: delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Luego Proverbio 18:12 dice: antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede la humildad. Lo mismo vemos en Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es tan astuto el enemigo que puede utilizar este orgullo, esta soberbia, también sembrándolo en el corazón de aquellos que se jactan usando la religión. Por lo tanto, debemos ser muy cautelosos cuando escuchamos elogios de gente hacia nuestra persona diciendo cuán espirituales somos, cuánta gracia de Dios ve en nuestra vida. También tenemos que humillarnos. No vaya a ser que esas palabras provoquen en nosotros un orgullo espiritual que es el camino a la destrucción.
La otra característica de los que son indiferentes de los mandamientos de Dios es que están bajo maldición. El salmista no está pronunciando una palabra de ofensa contra estos impíos como una sensación de esperar que sean destruidos, sino más bien lo que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, lo que está haciendo es declarar una realidad. Dios mismo declara su juicio sobre los pecadores que no se arrepienten. El rey Saúl, por ejemplo, se trajo la maldición sobre sí mismo al rebelarse voluntariamente contra la palabra de Dios. Así todos los que viven rebelándose contra la palabra de Dios están bajo maldición. Aunque la manifestación de esta maldición no parezca tan evidente en lo inmediato, finalmente se verá con claridad en el juicio final. Dice, Dios reprende a los soberbios y están bajo el juicio de Dios. En caso de que la gracia especial de Dios les hace comprender la reprensión, son bienaventurados, son humillados, quebrantados y guiados al arrepentimiento genuino y traídos a Cristo. De lo contrario, sufrirán el juicio eterno. Apocalipsis 20, 12 al 15 dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Este es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El Señor reprende a los que se apartan de sus mandamientos. Puede tratarse, como hemos dicho hasta ahora, de una reprensión de destrucción total para los impíos, impenitentes, como lo que le pasó al faraón. Y es una reprensión de juicio. Pero hay otro tipo de reprensión que es para los elegidos. Los elegidos son conducidos al arrepentimiento para salvación y para santidad. Este tipo de reprensión para sus elegidos es para restauración, para corrección. Dios puede utilizar una misma situación de adversidad en el mundo para que cumpla ambos propósitos. Por un lado, para los impíos es juicio que anticipa el juicio eterno, pero para los elegidos es un medio de atraernos a la humildad, al arrepentimiento y a una mayor comunión con Dios. Los creyentes, aunque en el mundo podamos sufrir adversidades, debemos seguir firmes en su palabra. No importa, como dice acá el salmista dice que sufría el acoso, el maltrato por parte de príncipes que se han confabulado, se han juntado contra él. Ahora bien, no importa que se trate de príncipes, gobernantes, magnates que usen todo el arsenal del poder político, religioso, económico, la prensa y demás instrumentos contra los seguidores de Cristo, no podrán destruir la fe de los creyentes verdaderos, porque la gracia de Dios nos sostiene, pero aquellos perecerán. El hecho de que los impíos persigan a los creyentes es prueba de que ellos están bajo la ira de Dios. Ninguna amenaza debe hacernos retroceder de nuestra fe en Cristo. Por lo tanto, los versículos 22 y 23 señalan que aún en medio de las persecuciones los creyentes guardamos y meditamos la palabra de Dios. La solución ante las amenazas contra la fe no es seguir la corriente de la incredulidad,
sino mantenernos más firmes en la palabra de Dios. Así que cuando ocurre este avivamiento en nuestra alma, en el que nos da vida espiritual y nos abre nuestros ojos, ¿cuál es la reacción de los creyentes ante su palabra? Como hemos dicho, los creyentes respondemos con obediencia. Versículo 22, tus testimonios he guardado y meditamos la palabra de Dios. Versículo 23, tu siervo meditaba en tus estatutos. Todo esto aún en medio de circunstancias adversas de acusaciones y persecuciones. Nuestra reacción ante esta situación no es tomar armas del mundo para oponernos a la gente del mundo, sino todo lo contrario, buscar más la palabra de Dios, meditar más en la palabra de Dios y guardar más la palabra de Dios. Y esto es posible porque deseamos, anhelamos profundamente la palabra de Dios, como dice el versículo 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Acá la palabra juicios se refiere a la palabra de Dios, las ordenanzas de Dios, los decretos de Dios, como dicen otras versiones. Es un deseo irrefrenable por la palabra de Dios. Es una pasión irresistible, un anhelo profundo. Es un anhelo muy intenso por la palabra de Dios. Es un amor intenso por Dios y por lo tanto por la palabra. Es lo que se llama avivamiento y nos da nuevas fuerzas y capacidad para vivir en santidad. Para los creyentes verdaderos, la palabra de Dios es nuestro mayor deseo. La palabra de Dios nos bendice tanto en la adversidad como en la prosperidad, es decir, en todo tiempo. Por lo tanto dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios. ¿Cuándo? En todo tiempo, tanto en la adversidad como en la prosperidad, en toda situación. El anhelo de los creyentes avivados por el Espíritu Santo es el deseo de la palabra de Dios. La adversidad, en medio de la adversidad, la palabra de Dios es nuestro deseo porque nos trae consuelo. Y en medio de la prosperidad, que es un peligro que puede llevar a la corrupción y al orgullo, la palabra de Dios nos sirve de freno, porque en medio de la prosperidad, teniendo la palabra como nuestro mayor deseo, nos hace humildes, advirtiéndonos contra el orgullo. Que esta gracia de avivamiento por la palabra otorgue la vida espiritual y la visión espiritual a todos nosotros. Oremos. Padre amado, muchas gracias. Te agradecemos por tu palabra. Y anhelamos también nosotros hoy en día que tú estés obrando en nuestra vida y en nuestra sociedad. Trae el avivamiento en nuestra alma, Señor. Que estemos vivos espiritualmente y tengamos la visión espiritual para realmente apreciar lo maravilloso de tu palabra, para poder reconocer nuestra identidad y nuestro destino eterno. Y que realmente podamos entender cuál es la situación de aquellos impenitentes que se desvían de tu palabra. Que todo esto que tú nos muestres nos sirva para amar más tu palabra, amarte más amando tu palabra, Padre amado. Este es nuestro mayor deseo. Gracias. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, sean sobre toda la Iglesia, desde ahora para siempre. Amén. Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo,
Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Decimos santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sus ángeles dicen, santo, santo. Dicen, cantan santo. Y su iglesia y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos. Y contemplar y el resplandor. Derrama tu amor y poder y contemplarte y contemplar tu majestad, oh, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quiero verte, Señor. Santo, santo, santo. Tú eres. Decimos. Santo, santo, tú eres santo.
y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Tú eres. Quiero verte. Santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Yo quiero verte.